Buen día, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. ¿Con frío? Como decía Damario. Ya no, ¿no? Bueno, espero que estén bien y que el Señor los siga bendiciendo. ¿Dónde están los hijos de Dios acá en esta casa? Acá hay alguien que todavía o viene por primera vez hoy día. Si hay alguien que vino por primera vez, yo le voy a invitar de que al final se quede unos minutitos para que charlemos, ya sea conmigo o con alguno de los hermanos, pastor. Es importante porque, miren, el ser un hijo de Dios es una posición trascendental en la vida del cristiano. Cuando hablamos de ser un hijo de Dios, se me viene este versículo que estábamos compartiendo con los chicos durante esta semana. Juan 1.12, ¿cuántos no conocen Juan 1.12? Por ahí algunos no, otros sí, y hasta de memoria. Yo quiero decirles de que el ser un hijo de Dios tiene que ver con una cuestión legal, mi hermano. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, en Juan precisamente, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Escuche esa palabra, potestad de ser hechos hijos de Dios. Iglesia querida, esa posición es legal. Yo quiero decirle que nosotros tenemos a un Dios que se maneja en legalidad. Usted es un hijo con todas las letras y en una posición legal. Por eso yo le decía a los chicos, Dios no nos tiene lástima a nosotros. Y todo lo que usted ha venido a buscar hoy, yo no sé qué es lo que a usted le acontece, qué le pasa. Yo quiero decirle que Dios no tiene lástima de usted, porque usted es un hijo legal. Dios se maneja por legalidad. Dios es un Dios legal. Miren si no es legal. Si usted en toda la Biblia se recorre y va leyendo la Biblia, va a encontrarse con pura legalidad de Dios. Dice la palabra del Señor que nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Eso es una palabra jurídica, legal, que tiene validez. Coherederos, es decir, nos hizo participantes. Dice el apóstol Pedro que nos hizo participantes de su naturaleza divina, por medio de sus grandísimas y preciosas promesas. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Dice que nos hizo conciudadanos de los santos. Todos los que estamos acá creo que somos todos conciudadanos de esta provincia, ¿no? y de esta nación. Y como tal creo que todos gozamos de derechos. Pero no nos olvidemos de algo, porque si hay algo que reclama la gente hoy, en este tiempo, todos vamos y queremos derechos. Y reclamamos los derechos. Pero no nos olvidemos que hay deberes. Hermanos, hay deberes. Porque Dios es legal. Dios es un Dios legal. Y cuando Él nos hizo conciudadanos de los santos, nos hizo conciudadanos de su reino. Y en su reino Él se maneja con pura legalidad. Todo lo que a nosotros nos corresponde por derecho, seguramente nos será impartido, nos vendrá, porque vamos a cumplir algunos deberes. Por eso el apóstol Pedro decía, sí, somos participantes de su naturaleza divina, ¿sí? Nos hizo participantes de sus preciosas promesas, pero él dijo algo muy importante. Él dijo, por eso a la fe que ustedes han recibido, van a tener que ir añadiéndole cosas, como un condimento que le vamos agregando a la comida, van a tener que ir añadiéndole algo más, porque de eso depende de que usted pueda usufructuar todo lo que el Señor tiene para darle. Dice Pedro, a la fe tenés que añadirle virtud. A la virtud van a tener que ir añadiéndole dominio propio. Al dominio propio seguramente va a venir la paciencia. Y a la paciencia tenemos que ponerle afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que ponerle amor. La pregunta es cómo hacemos. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Ya tenemos ahí una pista que nos da la palabra del Señor en Romanos 10. Que dice la fe viene por el oír. ¿Querés ponerle a tu fe, querés que vaya creciendo? Tenemos que oír la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que comer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que venir y escudriñarla y estudiarla la palabra. La palabra es la que te va a enseñar
cómo nosotros podemos ir creciendo en las cosas del Señor. La palabra es la que nos va a enseñar de que hay que doblar rodillas y que hay que orar. La palabra es la que te enseña todos los mecanismos de un cristiano para que pueda ser una persona que logre usufructuar lo que hablaba nuestro hermano hoy día en el devocional, esa herencia, que podamos ser verdaderos administradores, como decía Miguel. Pero ¿cómo se logra eso? Eso se logra de una sola manera. No solamente ocupando una posición, porque yo les digo, somos hijos de Dios y ocupamos una posición que es legal. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que hay hijos e hijos, según lo que dice la palabra. ¿Saben ustedes que hay, según, podríamos decir, en la manera en que ha sido, no me sale la palabra, que fue traducida la palabra en el Nuevo Testamento, en el original que fue traducido fue en el griego? Y yo buscando y leyendo acerca de la posición de los hijos, me encuentro con algo muy interesante que yo quiero compartirles brevemente. Me encontré de que para la palabra hijo no existe como nosotros, por ejemplo, decimos, todos somos hijos, ¿verdad? Pero en el griego, cada palabra que se utiliza para hijo, se la usa conforme a la connotación que se quiere dar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay etapas en la madurez física de las personas, que así como nosotros también le llamamos la etapa del nacimiento, infancia, niñez, vamos pasando por la preadolescencia, adolescencia, hasta que llegamos a la adultez. ¿Sí? En el griego, y a mí me llamaba mucho la atención y a mí me hablaba, espero que a ustedes también los pueda impresionar, así que yo voy a tratar de hacer un aporte de lo que yo pude encontrar. Y resulta que me encuentro con 4 palabras que son claves que yo se las quisiera dejar a ustedes para que ustedes no se olviden, la anoten y puedan seguir viendo. ¿Por qué? Porque me doy que para la palabra hijo el griego utiliza 4 términos distintos. Y cuando yo empiezo a leerla la Biblia y a entenderla desde su traducción original, me doy cuenta por qué utiliza esa palabra. Que aunque la palabra nos dice que somos hijos de Dios, yo me encuentro de repente en Romanos 8:14, donde la palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son llamados hijos de Dios. ¿Y sabía usted que esa palabra hijo no es la misma que utiliza el apóstol Pablo cuando le llama a los Gálatas hijo o niño? Pues no es la misma la que utiliza el apóstol Juan cuando dice y se dirige a sus hijitos. Nosotros lo encerramos todo y lo englobamos en una. Somos todos hijos de Dios y eso es indiscutible, ¿verdad? Pero conforme vamos creciendo, Dios tiene, en nuestra etapa de crecimiento y de madurez, Él nos llama por un nombre diferente. Y de eso va a depender cuánto usted y yo vamos a poder usufructuar de todos los beneficios que Dios tiene. Yo les menciono uno de ellos. El primero, para que si usted lo quiere anotar, es la palabra del griego, para la palabra hijo, es la palabra nepios. Primera etapa, el nepio. ¿Escuchó hablar alguna vez del nepio? O el nefio, dicen algunos. El nepio es una etapa que abarca o va desde el nacimiento y la infancia, un bebé. Le doy un ejemplo de eso. El apóstol Pablo habla a los Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 1. ¿Qué dice Pablo? Tengo que decirle esto, que entre tanto el heredero, hoy Miguel habló de la herencia, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Esa palabra que figura ahí como niño, ¿saben cuál es la palabra? Es la palabra nepio. ¿Es hijo del nepio? Claro que sí. Acá hay hijos, somos hijos, algunos tienen 2 años, 3 años, 5, 10, 15, son todos hijos. Pero Pablo hace esa salvedad. La Biblia lo traduce como nepio. Gálatas 4:1. Mientras, les repito esto, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Primera enseñanza. Todo lo que nosotros, o todo lo que Dios tiene para entregarle, hermanos, a la iglesia y a cada uno de ustedes y a su familia, hay una sola cuestión que nos separa de todo lo que nosotros podemos llegar a recibir de Dios. ¿Saben de qué es? ¿Cómo se llama esa palabra? Crecimiento, madurez.
continúan leyendo en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice que ese niño o ese bebé necesita estar al cuidado ¿de quién? De los tutores. Si bien les dice la palabra, es Señor de todo. Eso somos nosotros. Él nos hizo coherederos. Nosotros tenemos la herencia que nos dejó el Señor, somos coherederos con Cristo. Por eso les digo, hay legalidad de Dios, hay cosas que Él ha prometido para nosotros, pero no vamos a llegar a disfrutarla mientras nosotros no avancemos en nuestro proceso de crecimiento. Ese heredero, mientras es niño, no tiene ninguna diferencia con el esclavo que no tiene derecho a nada. Es un recién nacido, aunque es Señor de todo, necesitará estar al cuidado hasta que cumpla la edad y entonces sí pueda usufructuar de toda la herencia. Interesante, ¿verdad? Segunda palabra, entonces primero es nepio, la segunda, paidión, paidión. Miren qué interesante esto, porque el paidión, así como suena, sigue siendo un niño, pero es un niño pequeño. Pero miren la diferencia, es un niño pequeño que ya se encuentra en un proceso educativo. Gran diferencia, ¿verdad? Porque el bebé, ¿qué es lo que hace el bebé? El bebé, una de las características del bebé, y ustedes siempre llevaron esto al plano espiritual, porque así funciona la iglesia, así funciona tu vida espiritual y la mía. Un recién nacido, ¿qué necesita? De la mamá. Tiene que estar en el brazo, se lo cuida. No nos podemos descuidar un instante. Imagínense usted dejarlo al bebé en la cuna, 2 días, 3 días, se muere. Porque es una personita totalmente dependiente, 100%. Y eso está mal, no está mal, está perfecto, así tiene que ser. Porque esa es esa etapa, así se vive. El otro día lo veía el nenito que subía y yo me reía. ¿Y qué necesitamos? Ir a estar al cuidado, ¿no, Juan? ¿Cuál es tu nombre? Y tenemos que salir corriendo y ya lo bajamos de ahí. Ya está en otra etapa, ya camina. El paidión es un niño pequeñito, pero ya se encuentra en una etapa educativa. En la costumbre judía, durante toda esa etapa, los papás le ponen mucho, pero mucha diligencia a la enseñanza de la palabra. Entonces, ¿y dónde encontramos esa palabra? Primera de Juan 2:18. Ustedes buscan Primera de Juan y ahí es lo que yo les comentaba. ¿Qué dice el apóstol Juan? Se dirige a vosotros padres, a ustedes jóvenes, y después dice, y a vosotros hijitos. Esos hijitos, ahí utiliza el término paidio. Se está refiriendo, y miren qué interesante, porque nosotros decimos hijito y podemos decir, bueno, se está dirigiendo a los hijos, no sé. Pero ahí es específico, se está dirigiendo a pequeñitos, a pequeños de la escuelita bíblica. Están en esa etapa. Ya el bebé, ya dejó de ser bebé, ahora ya es un niño que ya está entendiendo y está en ese proceso. Insisto, todo lo que Dios quiere entregarle a la iglesia, si hay algo que lo separa, es una sola cosa, madurez. Tercero, otra palabra que me llamaba la atención, y es la palabra tecno, con K, así como suena, tecno. Esa palabra tecno, ¿saben quién era un tecno? El tecno era el que ¿se acuerdan de uno que se había venido de la fiesta y se perdió entre las multitudes y lo perdieron como 3 días? ¿Quién era ese? ¿Se acuerdan quién era? Jesús. Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía el tecno? 12 años, porque el tecno es un adolescente. Esa es la palabra que usó María cuando lo encontró con José, preocupadísimo, porque es una etapa. ¿Quién no cuida a un adolescente? Todavía son adolescentes, algunos ya con cuerpo de adulto, pero adolescentes, que todavía están en un proceso de crecimiento. Y que obviamente, fíjense, que van pasando las etapas y siguen avanzando en su crecimiento. ¿Qué le dijo María? Lucas 2:48. ¿Qué dijo eso? Hijo mío, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro, ¿cómo no lo van a buscar con angustia? Imagínense que se pierda 3 días el hijo de usted, su adolescente. Nos ponemos locos. ¿Por qué? Porque ese adolescente todavía estaba al cuidado de su papá. Y María estaba muy preocupada, muy angustiada.
Era un adolescente. Y como buen adolescente y obediente que era Jesús, dejó todo y se fue a su mamá. Todos conocen la historia después de lo que pasó. Bueno, Jesús ya andaba, a la edad de 12 años, él ya andaba haciendo negocio. Porque él decía, los negocios de mi padre es necesario estar. Ya a la edad de 12 años ya era un adolescente bastante maduro. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si Jesús es, bueno, él era Dios, digamos. No, era la faceta humana. No se olviden que Dios encarnó en la persona de Jesús, se hizo carne, habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Pero vamos a Tecno, el adolescente. Yo quiero decir, hermano, de que nosotros no podemos quedarnos estancados en las diferentes etapas. Fíjense que vamos creciendo y vamos pasando el proceso. Y eso es necesario. Dios no te quiere a la orilla del mar, Él quiere que naveguemos. Y para eso es necesario pasar de manera normal, debe decir una cosa, normal, no anormal. Él quiere personas normales en la iglesia. Y las personas normales son las personas que nacen, que son bebés, que toman leche, que se alimentan con papillas, que va avanzando el tiempo, que van siendo educados, que van creciendo, que llegan a ser adolescentes y que no nos quedamos en la adolescencia como esos Peter Pan, ¿no? Porque a veces muchos Peter Pan en la iglesia se quedaron en la eterna adolescencia y quieren ser adolescentes eternos. No se puede. O bien se puede, pero no se debe. Porque espiritualmente nosotros hacemos todo lo contrario a nuestra vida natural y no se puede. Porque eso no es lo que Dios quiere para ustedes, ni para mí, ni para nadie. Porque si hay algo que Dios hacia donde Él nos quiere llevar, ¿es hacia dónde? Hacia la perfección. Por eso Él quiere perfeccionarnos constantemente. Ese es el término. Y pueden buscarlo en diferentes... Incluso Juan 1:12, que yo le acabo de mencionar, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad y la autoridad de ser un tecno, dice la palabra. ¿Por qué? Porque un tecno es una persona totalmente dependiente también, que necesita estar al cuidado y que se le enseñe y que se lo esté instruyendo. Así nacemos nosotros. Y finalmente vamos a donde Dios nos quiere llevar. ¿A dónde te quiere llevar Dios? Y ese término que utiliza el griego es la palabra huíos, con H. Huíos, así como suena. Y latina, huíos. El huíos ya es un hijo maduro. Y entonces yo leyendo digo, impresionante lo que es la palabra de Dios. Cómo nos hace entender cosas que nos ayudan a caminar de otra manera y encarar de otra forma nuestra vida cristiana. Yo les decía recién Romanos 8:14 y me llamaba poderosísimamente la atención porque ahí dice que aquellos que son guiados, escuchen bien, guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Esos son huíos, dice el hermano. No dice ni tecno, ni paidión, ni neto. Es decir, no es un recién nacido, no es un recién nacido. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice que son huíos, son hijos maduros. Así que miren la importancia, ya ahí tienen un beneficio bien claro y bien marcado. Usted quiere ser guiado por el Espíritu de Dios, porque las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios son personas que aciertan en la vida, son personas que toman buenas decisiones, son personas que se manejan con sabiduría, son personas que van a saber cómo encarar la vida cristiana, más allá de todo lo que se nos ven encima. Porque son personas guiadas por el Espíritu. No es un técnico, no es un lecte, no es un payo, es un huíos, es el hijo maduro. ¿Saben por quién aguarda nuestra creación? Y dice que gime a una, no solo en general por los hijos de Dios. La palabra lo traduce como los hijos maduros. Gime a una la creación y espera la manifestación de los huíos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la manera en que seremos llevados con el Señor y estaremos para siempre con Él? Seremos transformados. Seremos transformados. No podemos, tenemos que llegar a un estado de perfección. ¿Qué decía Pablo? Todos los ministerios, todos los dones, todo el equipamiento que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia, ¿es para qué? Es para que todos
y a la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud de Cristo solamente cuando lo alcanza en una etapa de madurez. Por eso Dios se inspiró, Él se inspiró para que estos 40, dicen algunos, que fueron los que escribieron las escrituras, la palabra, pero se inspiró en estos hombres. Fue palabra de Él, fue palabra soplada por Dios, inspirada por Él, con sola o con 3, 4 finalidades bien puntuales. Enseñar, corregir, redarguir, instruir a quién, a nosotros, al hombre de Dios. ¿Para qué? Para que sea perfecto, dice la palabra. Es decir, completo, pleno, que no le falte nada. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y quiénes van a poder llevar adelante la buena obra? Miren si no es necesario crecer, hermano. Los judíos, el hijo maduro, ese es el que se encarga de los negocios del Padre. Esos son los que se encargan de llevar adelante los negocios del Padre. Y créanme una cosa, que cuando usted se ocupa de los negocios del Padre, póngale la firma y yo se lo puedo asegurar, el Señor se encarga de sus problemas y de sus necesidades. Una persona que se encarga de los negocios de Dios, una persona que nunca va a ver que le falte el pan, ni nada en su casa, ni a usted, ni a sus hijos, ni a nadie. ¿Por qué? Porque usted es un hijo legal. Él se mueve de una manera legal. Entonces yo solo quiero decirle en esta mañana, si tengo que cerrar el mensaje, tengo que decirle, hermano, ¿por qué nos resistimos a madurar? ¿Por qué de cierta forma hay una resistencia en la iglesia como que nos resistimos a madurar? Y no quiero hablar de esta iglesia, hablo de la iglesia toda. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia de Cristo. Y hay una resistencia que se nota a la madurez y al crecimiento. Por eso les mencioné estas características de estos términos. ¿Por qué? Porque nos hacen ver qué importante es que nosotros pasemos estas etapas. Yo les dije, no todos son guiados. ¿Por qué no todos son guiados? ¿Y por qué como hijos de Dios venimos a la iglesia los domingos, los sábados, los jueves, los viernes, y podemos venir todos los días y quedarnos a vivir en la iglesia? Y sin embargo, no pegarle una en la vida. Pareciera que el Evangelio es como si no lograríamos nada en el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos quiere estancados. Dios no quiere que sigamos en esa situación. Él quiere que llevarnos hacia donde Él nos quiere llevar. Si no, la obra no sería nunca perfeccionada. Y Él dice que su obra, nosotros somos obra de su mano. Y Él quiere perfeccionarnos todo el tiempo. Es más, ese es el estado en el que vamos a estar con Él para siempre. No hay otro estado. No vamos, como decía el pastor, el primer pastor allá en la zona, sancochado, no. Él nos quiere bien maduro. Y cuando hablo de madurez no hablo solamente de tener conocer la Biblia, hermano, ¿no? Ni siquiera le estoy hablando de eso. Pero es imposible que si yo no conozco, Jesús dijo, si ustedes no escudriñan, ¿cómo van a darse cuenta que soy yo el que estoy hablando? Que en mí está la salvación, que yo soy el que vine a traerle vida, el que vine a traerle vida eterna. Pero todo este proceso de crecimiento requiere ¿qué cosa? Requiere mucho compromiso, ponerle mucha diligencia. No es fácil. Jesús dijo que el camino o el hecho de seguir a Cristo, ¿qué dijo Él? No es para nada fácil. Los costos de seguir a Cristo son elevadísimos, hermano. Yo les decía a los chicos cuando charlábamos el año pasado, estuvimos hablando acerca de lo que implica ser un verdadero discípulo. Los costos son elevadísimos. Es fuerte lo que decía Jesús. Jesús decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse, ¿están en condiciones de negarte a vos mismo? Porque eso es lo que está pidiendo Él. Tome su cruz, eso implica responsabilidad. Agarrar todos tus problemas, todas tus situaciones, todo lo cotidiano en tu vida, que por ahí a veces no te deja dormir. Bueno, cargar todo eso y venir detrás de mí si vos querés. Porque no hay otra forma, el costo es elevadísimo. Pero ¿saben qué es lo bueno en todo esto? Que esto tiene recompensa. Que la recompensa es, Dios paga bien. ¿Sabían ustedes que Dios paga bien? Dios paga muy bien. Y usted va a poder ver la recompensa en su vida, va a poder ver la recompensa en sus generaciones. ¿Qué más quiere usted tener una familia
que pueda vivir en paz. Acá Daman cantaba, nos da seguridad, nos da paz el Señor. Pero eso algunos no la sienten. Porque conforme vas creciendo, conforme vamos madurando, es que vamos comenzando a disfrutar de los beneficios de Dios. Por eso es tan importante en nuestro crecimiento. Pero hermano, no nos resistamos. No nos resistamos a madurar. Dice la palabra en Hebreos 6, versículo 1 y 2, se los leo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Acá el autor de Hebreos le está llamando a estas cuestiones, le llama rudimento. Y créanme que a veces no sé cuánto nosotros manejamos doctrina del juicio eterno, de resurrección de muertos, de bautismo, de imposición de manos, de la fe. Pero acá el autor dice que eso lo vamos a ir dejando de lado y queremos avanzar. ¿Se da cuenta? Eso para que nosotros miremos, usted y yo miremos dónde estamos. Y que hagamos una confesión honesta de cómo estamos, porque si nos estamos resistiendo a madurar, yo creo que deberíamos hacer una confesión honesta de por qué no estamos madurando. Y no que usted ahora diga amén, sí, y después no lo haga. Si usted dice sí, y vamos a empezar a crecer y a madurar, por favor, hágalo. No espere otro día o mañana. No, hay que hacerlo. Acá la palabra clave de lo que está diciendo el autor de Hebreos, y yo lo tomo como clave, él dice, por tanto, dejando. Esa es la clave, hermano. Hay que empezar a dejar cuestiones, características que no tienen nada que ver con mi madurez. Si soy un recién nacido, como ese bebé que está ahí hermoso, que está sentadito ahí, no todo el tiempo. Imagínense que ese bebé esté 20 años y no le falta a su mamá. Es imposible, ¿no es cierto? Bueno, acá dice la palabra, hay que ir dejando. El bebé va creciendo, va dejando cosas que son de bebé y de su infancia. Se va metiendo a otra etapa. La clave está en ir dejando características que no me son favorables para poder seguir avanzando en el proceso de crecimiento. Yo no puedo ser toda la vida 100% dependiente de los padres. En algún momento nos soltamos. Entonces la palabra es dejando. ¿Y cómo podemos ilustrar esa palabra dejando? Esa palabra se ve ilustrada de alguna manera yo lo ilustraba de esta forma, como con quitar la amarra de un barco que está seguro en el puerto. ¿Vieron los barcos cuando lo amarran y están en el puerto? Bueno, así también nosotros, cada uno de ustedes, como un barco, puede haber estado o puede estar amarrado a un puerto. Pero yo quiero decirle que eso solamente es circunstancial en su vida, no puede ser paciente eso. Usted no puede estar toda la vida amarrado a un barco. ¿Por qué? Porque la idea a un puerto. ¿Por qué? Porque la idea ¿qué es? La idea es que el barco navegue. Eso quiere Dios. Dios quiere que ese barco salga a navegar. Por eso es que la única forma de lograrlo no es estando amarrado a una silla, ni a un concepto o una idea de vida, ni a una idea doctrinal que yo tengo y me cerré con eso. Porque si había un problema con la gente de los hebreos, con los judíos, con los hebreos, ¿qué era lo que tenían ellos? Que ellos eran personas que estaban totalmente indeterminados en la vida. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir lidiando con el judaísmo, que si nos circuncidamos, si no nos circuncidamos, querían seguir ligados a sus costumbres, a su cultura. Hermano, cultura, costumbres, tradiciones, eso no va con Dios. Dios vino a hacer todas las cosas nuevas. Yo lo entiendo que a lo mejor nosotros podemos traer por nuestra cuestión familiar, culturas, costumbres. Bueno, pues también mi papá y mi familia me enseñó, tenemos esta cultura. Hermano, para Dios no hay cultura ni costumbre. Acá Dios vino a hacer todo nuevo. Las cosas viejas pasaron, Él comienza a hacer todo nuevo.
Entonces es necesario soltar las amarras, de alguna manera. Hay que ir soltando esas amarras. Y yo ahí podía ver la figura verdaderamente de lo que significa, de lo que es el apostolado. Miren lo que me atrevo a decir. El apóstol es una persona que se sube de alguna manera a un barco y viaja, navega, llevando una cultura, aunque no es la idea que nosotros llevemos cultura. En definitiva, ¿qué hace el apóstol? Llevando un mensaje, que es lo que hizo la iglesia del primer siglo. Y a mí me impresiona, por ejemplo, cuando el pastor me contaba, y seguramente se lo habrá contado a ustedes, su testimonio, él hablaba que él salió a los 17, 18 años más o menos. Y él se fue. Y salió, se despidió de su familia y se fue por una palabra, porque le creyó a Dios. Esa es la idea de la palabra dejando. Pero para eso yo quiero decirle que no podemos ofrecer resistencia. Porque cuando ofrecemos resistencia, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente vamos a impedir de que las señales de madurez comiencen a evidenciarse. Es imposible. Por eso hay que sacarle resistencia y tenemos que presionarnos hacia el cambio, hacia ir creciendo, porque la vida cristiana, justamente siguiendo con el ejemplo de ese barco, es semejante a un barco que navega mar adentro, a aguas profundas, donde tenemos la necesidad, y escuche esta palabra importante, la necesidad de arriesgar. Arriesgar. Dios no nos quiere en la orilla, Dios quiere que arriesguemos. Por eso yo quiero dejarle de alguna manera las 3 R, llamarle de alguna manera necesarias para que podamos avanzar en el crecimiento. Esa primera R es la palabra la que acabamos de mencionar, riesgo. La palabra riesgo. Siempre está presente el riesgo cuando nosotros emprendemos algo. Usted emprende algo, hasta a veces tenemos miedo por eso que no nos queremos arriesgar. ¿Tenemos miedo a qué? A perder. Pero yo quiero decirle que Dios no está dispuesto a perder con ninguno de ustedes. Dios no apostó por nosotros porque sí, Él apostó porque Él nos amó, nos salvó. Y Él no va a perder con nosotros. Pero nosotros tenemos que ser determinados. Y tenemos que determinarnos a qué? A tomar ese riesgo. Y a cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Segunda R. Y bueno, si tomo el riesgo ya tengo que asumir la responsabilidad. Acá hay responsabilidad. La responsabilidad se la debe asumir. Y en tercer lugar, bueno, esperamos lo que todos quieren. ¿Qué dice usted? La otra R. Si cumplimos estas dos, recompensa. Nos espera la recompensa de parte de Dios. Pero no puede haber recompensa si yo no asumo riesgo y no tomo responsabilidad. Por eso yo les decía recién, tenemos que confesarnos honestamente por qué nos resistimos a madurar. Y yo creo que hay una posición, a veces por una cuestión ya habitual en nosotros, de que precisamente somos gente de hábito. Nos gusta estar seguros. ¿Qué es lo que hace el hábito? De alguna manera te impide que puedas crecer. ¿Por qué? Porque nos conformamos. La situación en la que estamos nos sentimos bien, estamos cómodos. Y como dicen algunos, no hay que salir de la zona de confort. Porque estamos bien ahí, inclusive esto lleva a su trabajo. Hay personas que no quieren seguir creciendo laboralmente. Porque dicen, bueno, de todas formas, dentro de todo lo que gano no está mal. Y lo que no tengo que andar renegando con nadie más. Estoy tranquilo. Pero bueno, si pudieras avanzar en tu posición laboral, seguramente vas a tener otros beneficios, pero como dice el dicho, el que quiere celeste, pues, en las cosas de Dios también, el que quiere mayores bendiciones de Dios, te va a costar, pero seguramente vas a disfrutar de las bendiciones cuando te lleguen. Porque todo aquel que arriesga y asume responsabilidades, es inevitable que Dios no traiga salario. ¿Entienden? Pero, ¿qué es lo que hacen? De alguna manera, estar sometido a los hábitos, eso nos impide arriesgar. Y cuando digo arriesgar, no arriesgar a cualquier cosa. No es arriesgar como a la suerte, que sea, como dicen algunos, que sea lo que Dios quiera. No. Va a ser lo que Dios quiere, pero nosotros tenemos que arriesgarnos haciendo las cosas que Dios ya me dijo que tengo que hacer.
Y por una palabra yo voy convencido y digo, yo voy a llegar en lo que Dios me está diciendo. Dios nos dio esta palabra para este año y este año vamos a avanzar en esa palabra. Porque Dios me dijo que yo voy a tomar el riesgo. Eso va a implicar que no salga de mi posición de comodidad, seguro. Que tome responsabilidades, por supuesto. Pero la recompensa va a ser seguramente muy grande. Por eso tenemos que salir de esa posición. No quiero extenderme más porque hoy día tenemos Santa Cena. Pero si el mensaje de esta mañana tuviera que ponerle un título, yo quiero decirle, hermano, el mensaje es: no te resistas a madurar. No pongamos resistencia a madurar. Dice el autor de Hebreos decía en el capítulo 5, ustedes ya tendrían que ser maestros, dice la palabra, y tendrían que estar enseñando a otros. Y sin embargo tenéis necesidad de ¿qué? De que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Pablo a todos los corintios, los corintios eran todos una manga de un montón de inmaduros. Y Pablo le dice, pero ustedes son, por cómo se portan, por cómo son, ustedes son carnales. Yo tendría que hablarles de otra manera, pero sin embargo son carnales y tengo que hablarles como a niños. Y ahí usa la palabra nepios también Pablo. Le está hablando ni siquiera como un adolescente ni como un país, sino como un nepio, como un recién nacido. Y Él las preparó desde antemano. Nosotros no teníamos la más pálida idea de lo que Él tenía para nosotros, pero Él ya lo tenía pensado. Así que, hermano, para terminar, yo quiero decirle de que si hay algo, una manera o la clave para que nosotros podamos avanzar en nuestro proceso de crecimiento, porque eso no se detiene, ¿no? Le aviso que acá, yo no sé, todos podremos hacer una autoevaluación y decir, che, ¿en qué etapa estoy? ¿Seré un nepio? ¿Estoy avanzando hacia un payo? ¿Seré un adolescente espiritual? ¿Estoy llegando a esa etapa de madurez que Dios quiere? Pero la cuestión es que el crecimiento nos va a llevar toda la vida, hermano. Dios es una fuente inagotable de cosas. Nosotros somos muy finitos. Nosotros tenemos todos los días. Por eso, ¿cuál es la clave? Si hay una clave, es precisamente una de las características de la niñez. ¿Qué tienen los niños? Y además la deben saber muy bien. Los niños tienen una característica muy hermosa. ¿Saben cuál es? Que son enseñables. Usted a un niño le enseña algo y se siente y lo atiende, lo escucha y lo aprende. No perdamos nunca esa característica, hermanos. Si queremos avanzar en el crecimiento, tenemos que ser enseñables. Tenemos que ser enseñables. Señor, le preguntemos a Dios, Señor, ¿qué querés enseñarme con esto que están hablando esta mañana? ¿O qué querés enseñarme con esto que me están diciendo hoy? Ya sea con gozo, a veces con tristeza, pero enseñando. Porque yo quiero crecer. Y yo quiero usufructuar todo lo que vos tenés para darme a mí, a la iglesia. Y que no terminemos siendo un tropiezo para nuevos creyentes. Porque encima ese es lo más triste de todo también. Que no crecemos, no usufructuamos nosotros y encima somos de tropiezo para otros. Que Dios nos libre de que nos pase eso. ¿Sí? Y yo le invito a que nos pongamos de pie, que podamos orar. Y le demos gracias a Dios por todo este tiempo, porque todo este tiempo hemos venido recibiendo, como decía hoy día el hermano Miguel, recibiendo palabra de Dios. Yo no sé si todos se acordarán de todo lo que hemos recibido, no solo de esta plataforma, de lo que le habló a alguien, de las enseñanzas del jueves, o de donde usted alguien recibe palabra de Dios, no lo sé. Lo importante es que usted vaya absorbiendo y que eso le sirva para que todas esas riquezas que recibimos de parte del Señor nos ayuden a seguir avanzando en este camino en el cual Él te tomó, Él te asió, dice su palabra, para que nosotros podamos andar en Él. ¿Sí? Así que el culpable de todo es Dios. Él es el que nos tomó a nosotros, así que ahora Él no se preocupe por proveer de todo lo que nosotros necesitamos, siempre y cuando nosotros también pongamos esa predisposición de marchar hacia adelante y ir adelante en esa perfección. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias porque eres una fuente inagotable, Señor, de sabiduría que no sé cuánto. Yo creo que
será hasta que tú vuelvas, Señor. Hasta ese día maravilloso que esperamos, Señor, y lo tenemos por esperanza y lo tenemos, como dice tu palabra, como firme ancla del alma. Que eso sea lo que nos lleve y nos conduzca cada día, Señor, a avanzar, Señor, en este proceso en el cual tú nos quieres cada vez más maduro, más crecido, para que podamos ser útiles, podamos ser verdaderamente herramientas de justicia, Señor, en tu mano. Que tú puedas hacer todo lo que tienes pensado poder hacer con tu iglesia. Señor, te damos gracias. Yo bendigo, Señor, a la iglesia, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo, Señor, su vida, su familia. Señor, que hoy en esta mañana, Señor, estés respondiendo a sus necesidades, que todo lo que ellos necesitan, Señor, que ellos puedan ver suplido de parte tuya, Señor, cada una de sus necesidades. Si hay enfermedad física, Señor, que vos estés sanando. Si hay, Señor, necesidad en lo financiero, Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, dice tu palabra. Señor, si hay dudas, Señor, si hay momentos de intranquilidad, falta de paz, Señor, que tú seas mi paz, que tú seas trayendo todo lo que mis hermanos en esta mañana han venido a buscar, que ellos puedan irse de este lugar totalmente distintos sobre todas las cosas, que las palabras que ha sido impartida hoy, a través de tu palabra, a través de los distintos versículos que habla tu palabra, que es poderosa, puedan transformar y producir un cambio genuino en la vida de cada uno de nosotros, de mis hermanos. Te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. Te alabamos. A ti sea toda la gloria, toda la honra, el poder y la sabiduría, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.